Estimados cinescopios, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una edición más del Cine Club, donde el día de hoy vamos a hablar de una película. Se imaginarán ustedes de qué procedencia, no podría ser de otra forma, por dado que estamos el día de hoy a 11 de septiembre y se cumplen 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con este cineclub hablando de una película interesantísima que esperemos ya hayan visto ustedes y que si no los invitaremos mucho a verla, que es Machuca. Para eso tenemos una invitada de lujo señores, porque pues obviamente ella es chilena, sabe mucho de cine, ojalá la puedan seguir ustedes en Cinematic Talk, en Twitter o X, como le quieran decir ahora, y sobre todo también en Palomitas de Maíz. Julia, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenida. Hola José Roberto, muchas gracias por la invitación. Es un agrado volver acá a hablar de una película, como tú dijiste, una película de mi país y que también es súper importante por la fecha. Y para completar el panel tenemos otra invitada de lujo, de esas que a gusto tener aquí, ya saben, aquí a nuestra queridísima Ale Vega. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy contenta. Muchas gracias por dejarme estar acá porque de verdad es un honor poder platicar precisamente con Julia acerca de un tema tan importante dentro de su país, que además es una fecha conmemorativa, que además está como para dar de la política actual, que justo ella nos va a platicar del tema. Entonces, pues muy emocionada de escucharla. Pues, sin más preámbulos, primero, como decimos aquí también, ahí está el póster de los 50 años, nunca más. Y ojalá el cine realmente sirva como vehículo para contar este tipo de historias y para concientizar sobre lo que ha sido nuestra historia y sobre la situación incluso actual que vivimos. Julia, voy a preguntarte primero a ti, ¿por qué elegir Machuca? Machuca yo creo, bueno, yo la elijo porque creo que es la que marca un antes y un después en el cine chileno. El cine chileno, a ver, pensemos que hace 30 años atrás el cine latinoamericano en el mundo estaba, bueno, Brasil siempre ha tenido como etapas donde internacionaliza bien su cine. Estaban ustedes en México y estaba Argentina. Y yo creo que la potencia del siglo XXI que ha salido en el cine como más alternativa, bueno, sale Chile, también eso, bueno, luego aparece Colombia, que también es un cine bastante, que crece todos los años. El año pasado ganaron San Sebastián. En 2010 también logra Perú ganar Berlín con La teta asustada, que después igual fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Entonces, creo que Machuca es para viéndolo es un antes y un después en el cine chileno, porque además que fue una película que ya obviamente no fue la primera película que fue nominada al Goya o que le fue bien fuera de Chile, pero dentro de Chile yo siento que marcó algo. Marcó el fin del miedo a contar las historias de la dictadura que, como digo, existían, pero como que esta película dio una claridad y siento que luego de Pon Machuca, el cine político en Chile tiene como un nuevo crecimiento. Tenemos muy buenas películas ahí. Luego aparece Pablo Larraín, que tiene su trilogía de la dictadura con Tony Manero, Postmortem y No, y que lo cierra en No. Y ahora el último tiempo, siento que a medida que nos alejamos podemos mirar mejor lo que pasó en esos años. Sí. Entonces, claro, el guión de Machuca yo lo encuentro espectacular. Para mí Machuca es la mejor película que se ha hecho en el cine chileno. Como te digo, es por el antes y el después. Siento que retrata tan bien la historia previa, y lo hace desde una mirada, desde la inocencia, porque estamos hablando de tres preadolescentes que en realidad es obvio que están en bandos opuestos, pero en ese minuto ellos no lo sabían. O sea, lo sabían, pero no eran conscientes de cuán opuestos eran. Entonces encuentro que es una bella forma de entrar a entender el contexto que se vivía en Chile justo antes del golpe de Estado. Ale, yo creo que podemos
agarrar justamente los temas que nos va diciendo Julia, porque es muy impactante cómo te va creando justamente un preámbulo de cuál es la situación social que imperaba antes y después, ¿no? O sea, porque hay obviamente este punto medular o punto de quiebre cuando es justamente el bombardeo, el 11 de septiembre, pero hace muy bien la película en las primeras 3/4 partes en irte creando cuál era la situación política en Chile. Me comentabas, creo que hace unos días, que era la primera vez que tú habías visto Machuca. ¿Qué, Efectivamente. qué impresiones te deja? Cuéntanos. Me gusta mucho la percepción de que sea una película, obviamente con el tema político, que es toda la base de ella misma, pero que sea vista, como bien lo dijo Julia, a través de la inocencia, de la mirada de unos chicos que cada quien vive su realidad sin ponerse a cuestionar si está siendo injusta, si está teniendo grandes ventajas, de qué depende. Sencillamente ellos viven la realidad que les toca, ¿no? Entonces, por una parte vemos esto que, si bien sucede en Chile, son realidades que podemos ver incluso en nuestro país y en muchos de Latinoamérica, pero ya cuando nos vamos dando cuenta al mismo tiempo que los personajes de la película, que cuál es el conflicto, en dónde están parados, cuando empiezan a cruzarse estas vidas el uno del otro, de la gente que es más acomodada con la gente que tiene más precariedad, es ahí donde empezamos a dimensionar las cosas al mismo grado que ellos. Y eso me gusta mucho porque creo que los vamos descubriendo gradualmente al lado de ellos y eso es como muy bonito y también es muy doloroso, porque no, sí, bueno, sí es doloroso, cuando uno lo ve de adulto no me imagino cómo puede dimensionarse en los ojos de un niño y eso lo hace increíble Machuca. Creo que tocan un punto justamente impresionante de la película. Trata obviamente de niños y cuando estamos hablando de niños siempre hablas de la inocencia, de la humanidad pura, de la pureza, digamos, de pensamiento. Ojo que no todos los niños en la película son así, porque incluso en el colegio de St. Patrick tenemos algunos niños, digamos, más hacia el bully, ¿no? El típico que llega a molestar, que sí tiene una conciencia de clase, podríamos decirlo, muy marcada. Obviamente también trabajo de los padres, que después vemos por ahí alguna escena con la junta que tienen, en la cual pues ellos están también dando sus puntos de vista. Pero lo más bello de esta película, creo, es justamente que te da esta amistad como parte de lo humano, como parte de algo sin importar los prejuicios. Y lo tienes en los personajes justamente de Gonzalo y de Machuca. Ujú. ¿No? Eventualmente también se une al ruedo la vecina. ¿Es vecina? Yo tengo la duda siempre si es su vecina o es Es su su prima. prima también puede ser, ¿no? Es vecina, es que lo que pasa es que en Chile, en esa, bueno, aún siguen, pero mucho menos. En Chile en esa época la gente vivía en campamentos, como que se tomaban terreno y construían, a eso se le llamaba campamento, construían casas precarias en terreno, uno al lado del otro. Entonces, claro, al final se formaban como comunidad. Yo creo que parecido a lo que que se veía, porque bueno, en Chile la cultura mexicana por medio de la televisión entró muy fuerte, tal vez como en las especies de vecindad, pero aquí sin tener como un cierre, como que era todo abierto, y esos son los campamentos. Entonces aquí los chicos, claro, viven en el mismo campamento, son vecinos, entonces al final pertenecen a esta misma comunidad. Claro. Y retomando esto, o sea, los prejuicios no son propios de los niños, los prejuicios son propios de los adultos. Y aquí lo vemos marcadamente. Creo que justamente, vuelvo al tema, la película trata muy bien de darte este parámetro, de decir cómo es la educación y cómo en esta edad parvularia, bueno, niños de colegio, en este caso de escuela, lo que será aquí la primaria, pues van adquiriendo esta conciencia social, porque si bien, por ejemplo, el personaje de Gonzalo no la tiene al principio, a fuerza de participar o de hacerse amigo de estos dos otros niños, creo que la va adquiriendo muy marcadamente, ¿no? O sea, incluso al grado de llegar a contradecir lo que su propia familia va pensando. Claro, es un poco lo que tú dices. En los niños no hay como esta conciencia de lo que es la separación de clase. Entonces Gonzalo empieza a jugar con un compañero. En la película fue algo que se dio que en los colegios de mayores recursos se empezaron a aceptar a niños que no tenían los recursos. Convengamos bueno, aquí el colegio se llama Saint Patrick, está basado en un colegio real
y creo que era Saint George de Chile. Claro, los colegios en Chile que pertenecen a congregaciones religiosas suelen ser particulares, es muy caros, que yo creo que igual ustedes allá los tienen, pero dan una educación obviamente mucho, mucho mejor que una educación pública, que era la que podrían haber accedido estos niños. Entonces van para allá y claro, nace esta amistad entre Gonzalo y Machuca y a mí me da la impresión de que los dos están fascinados el uno con el otro, porque está Machuca, que claramente entra a un mundo donde él no conoce, pero Gonzalo tampoco conoce el mundo de Machuca y también se siente fascinado por ese mundo, o sea, el vivir como en esta comunidad donde está esta chica que es Silvana, por ejemplo, donde, bueno, ambos tienen como un enamoramiento infantil preadolescente hacia ella, pero él también se siente fascinado en eso de vivir en campamento, porque él vivía en una casa solamente con su familia, entonces también es un descubrimiento para ambos del mundo del otro. Ale, yo creo que dentro de todo lo que se puede tratar en estos temas, siempre hemos dicho que las películas cuando utilizan niños suelen ser justamente más manipuladoras, ¿no? Abiertamente, o sea, utilizan a los niños para hacerte sentir muchas emociones que quizás en otro largometraje, en otro guión con adultos no podrías conseguir de una forma tan fuerte. Sin embargo, yo creo que Machuca es una de las películas que se sienten orgánicas en ese sentido, que no hay ningún atisbo de manipulación, o al menos no lo siento yo, sino que se va dando de forma natural y vamos viendo justamente esta amistad que van creando. Hace muchas referencias al Llanero Solitario, ¿no? Con los libritos que van leyendo las historietas. Y yo creo que no es gratuito, digo, más allá de ser una historia que en esa época tenía un arraigo, también creo que lo hace viendo cuál es la relación justamente de los personajes del Llanero Solitario, donde tienes a este hombre blanco y a un indio, en este caso, pero acá estás juntando también dos mundos, ¿no? Es una amistad que pareciera no tener sentido. Posibilidades, sí. Y que sin embargo se da y que va surgiendo para el crecimiento emocional sí, sobre todo emocional y mental de los niños, pero también de uno como espectador. Sí, digo, mencionaste muchas cosas que me llaman la atención, específicamente la parte en donde tienes toda la razón del mundo. Muchas películas, infinidad, las utilizan a los niños para que uno se conmueva o caiga en el juego emocional de, híjoles, que sí me pega porque son niños, ¿no? Sin embargo, creo que es bien valioso lo que hacen aquí porque, como bien ya mencionamos, primero que nada no se trata de el bueno y el malo o el rico y el pobre nada más, ¿no? Por ejemplo, Silvana es un personaje muy ambiguo, tiene como partes, obviamente, dentro de la precariedad en la que ella es una víctima y partes en las que ella ya se la sabe, ¿no? Por su propia, el propio índole de lo que vive, pues de alguna manera ya agarró cierta, voy a entrecomillar, maña para poder salir adelante y hacer cosas y demás, ¿no? Tenemos esta escena en donde ella misma trata de sacarle ciertos víveres a lo que puede traer, lo que pueden traer este chico que tiene mejor situación económica, y no, cosas así. Entonces, ya no nada más vemos al que está bien y está mal, sino estamos viendo como muchos más detalles dentro de los niños. También mencionaste lo del bully. Creo que eso también es importante porque ni todos son buenos, ni todos son inocentes. También hay una parte pues mala o ventajosa que está representada, ¿no? Y creo que eso también es un gran logro, no te digo, no solo de que es el bueno y el malo, además, pues ya por ahí está la situación de que los niños son pues nuevos actores en su momento, ¿no? Salvo Silvana, es la primera vez que estos niños aparecen en una película y creo que eso también hace como que sea muy orgánica su actuación, ¿no? No estamos viendo ya como los súper entrenados, como los grandes estrellas infantiles, sino niños que en su forma de ser parecen ser muy naturales porque realmente lo son, porque es su primera película, es la primera vez que aparecen y creo que eso también le ayuda a la situación. Creo que por eso sí le agradezco a la película que se vuelve muy orgánica, que no tiene intención como de que te desgarres las vestiduras o que llores con ellos, porque sí hay muchas más aristas. Entonces eso está padre y creo que es otra de las cosas muy valiosas que tiene. Julia, aquí me gustaría obviamente tu perspectiva como chilena.
porque la película habla justamente de estas heridas abiertas que hay en la sociedad de Latinoamérica. No creo que sea exclusivo de la sociedad chilena, pero también de esas heridas a lo mejor silenciadas de alguna manera. Mencionabas tú al inicio que es una de las películas que empieza a abrir la veta para que se vuelva a hablar de lo que aconteció durante estos años de la dictadura de Pinochet, que de otra forma no se iba a poder. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la sociedad chilena también de alguna forma estuvo un tanto polarizada en cuestión de que sí hay, hasta la fecha, quien voltea a esos años y sostiene que Pinochet fue un buen presidente, ¿no? Y que lo que hizo quizás fue correcto. Creo incluso que la película atina bien a ver cuál era la polarización de la sociedad. Si nosotros lo llegamos a conocer, a veces es por documentos, literatura, historia, también por documentales como La Batalla de Chile, que quizás sea una de las que valía muchísimo la pena mencionar. Hay que advertirlos, es bastante larga, pero riquísima en cuestión histórica. Y que te habla justamente de cuál era la polarización de la sociedad en ese momento. O sea, como no todo era a favor, obviamente, de Allende, sino que había gente que estaba en contra, ¿no? Aquí lo menciona bien los momios o la gente de esos partidos, digamos, de derecha, que pues también a la postre tienen una representación hasta la fecha. Entonces, ¿cómo se toma en la sociedad chilena la película de Machuca desde ambas partes? Bueno, decir que Machuca fue un éxito de taquilla y cuando sale Machuca era la película chilena más cara que se había hecho. No sé cuál fue el presupuesto, pero puede haber sido que en ese minuto era la primera película que estaba alrededor de los 3, 4 millones de dólares, o un poco menos, pero era la película más cara, como te decía, que se había hecho. Chile tiene una historia importante de cineastas. Tú hablabas de la batalla de Chile. Patricio Guzmán tiene que ser uno de los documentaristas más importantes del mundo, que ya está en su última etapa. Obviamente él tiene más de 80 años. Estuvo Raúl Ruiz, por ejemplo. Y claro, o sea, el tema de la dictadura siempre ha sido como el eje un eje importante en el cine chileno. Pero con Machuca, como lo que yo te decía, como que se empieza a dar el tratamiento donde también se muestra un poco lo que pasaba en el otro lado y no te villanizan completamente a quién estaba en contra de Allende, porque convengamos que la familia de Gonzalo, la mamá en un minuto tiene un gesto muy lindo cuando conoce a Pedro, y antes era un poco la caricatura de son totalmente malvados. Sobre lo que tú decías de esta fragmentación de la sociedad chilena, claro, se da porque, bueno, Salvador Allende logra, obviamente tenía muchos detractores ya en esa época, ahora se da por como se van a cumplir los 50 años del golpe. Estados Unidos está liberando muchas cosas y se están confirmando cosas que ya sabíamos. Que por ejemplo, hubo un boicot económico y los empresarios muchas veces cortaron el suministro. Entonces, para comprar, la gente hacía filas muy grandes, muy largas. Y eso se dio que obviamente si yo voy a comprar y tengo que pasar 4 horas para comprar y puedo comprar, en esas 4 horas que hago fila, puedo comprar solamente un azúcar, 1 kilo de pan y no sé, y una mantequilla, claramente voy a tener un descontento. Entonces, por supuesto que había una gran oposición a Allende. Lo que pasa es que Allende fue el primer presidente abiertamente marxista elegido de forma democrática. Pero Allende, en esa época, en Chile no existía la segunda vuelta. Como ahora, por ejemplo, existe. En Chile se elegía presidente y cuando nadie lograba más de la mitad de los votos, el Congreso era quien decidía. Entonces, la situación donde llega Allende es bastante polarizada porque Allende llega con un 36% de los votos a la presidencia. Y el Congreso
hay un acuerdo entre un partido de centro, que es la Democracia Cristiana, hay un acuerdo y ellos le dan el apoyo en el Congreso para que Allende sea elegido presidente. Entonces, inmediatamente la derecha chilena, claro, se inicia el boicot desde antes de que fuera, desde antes que se asumiera, porque de hecho el primer atentado que hay en Chile en la materia es después, cuando ya el rumor era grande de que la Democracia Cristiana iba a apoyar a Allende en el Congreso. En Chile la extrema derecha asesina al comandante en jefe del ejército que había dicho ya, que era René Snyder, que él iba a respetar la voluntad del pueblo. Porque entonces, ahí cuando se asume Allende, siempre asume con la sombra de que en cualquier minuto iba a haber un golpe de Estado. ¿Ya? Claro, después de 3 años la situación ya era insostenible, bueno, hubo como este boicot económico que les decía que ya se sabe que viene ideado desde Estados Unidos. Y por supuesto, o sea, la gente estaba descontenta. Ya Allende iba a llamar a un plebiscito, de hecho, para ver si él continuaba o no. ¿Ya? Pero efectivamente, como digo, lo que muestra la película, sí, estaba esa polarización y es como un poco la misma polarización con la que asume el presidente actual de Chile, que es Gabriel Boric. Que Gabriel Boric es un seguidor de Allende, pero él llega más apoyado por partidos de izquierda. Claramente él está haciendo un gobierno actualmente de centro-izquierda, pero igual le llegan por todos lados. Y la alternativa a Gabriel Boric era la extrema derecha. ¿Ya? Uh-huh. Que ha venido estos últimos años con un discurso negacionista y que está creciendo en Chile. De hecho, ellos se han restado, la derecha chilena en general, muchos se han restado de firmar un acuerdo del nunca más en Chile. Y es curioso porque incluso el presidente de derecha que tuvimos desde el regreso a la democracia, que fue Sebastián Piñera, lo firmó. Y claro, hay un tema de negación, de que el discurso de que sin Allende no hubiese habido Pinochet, por ejemplo, no niegan, pero justifican la violación a los derechos humanos que ocurrieron en Chile, que se pueden ver en esa época. Entonces, claro, como que la polarización está llegando a un nivel que se puede ver reflejado actualmente lo que pasaba justo ahí en Machuca, que era días antes del golpe. No creo que vaya a pasar algo similar y espero que no, pero claro, o sea, como que los medios están manejando un tema de que todo lo malo, se resalta mucho lo malo del gobierno y claro, y como te digo, lamentablemente están creciendo los discursos negacionistas. Y es una sociedad tan polarizada que han tenido alternadamente presidentes de izquierda y derecha, ¿no? O sea, Piñera, que es el anteriormente Bachelet en su segundo término, anteriormente Piñera en su primero, o sea, ha estado en un ida y vuelta. Pero más allá de la política ahorita actual, yo creo que justamente este tipo de películas como Machuca son documentos históricos también y que nos sirven para concientizar y para regresar o volver al pasado y ver cómo eran las cosas en pos quizás de no repetirlo. Mencionas ahorita el tema de la polarización. Hay personajes bien interesantes porque no creo que sean planos. Eso es otra de las ventajas que tiene esta película de las bondades, que son personajes muy multidimensionales. Mencionabas, por ejemplo, el caso de la mamá. Por un lado tienes una mamá pues de derecha, totalmente en su forma de pensar, que incluso está engañando al marido, al papá, lo cual pues te podría dar, esa es una villana completamente, pero siempre la ves en su papel muy maternal hacia Gonzalo, la ves en su papel incluso de defensa, como cuando dices tú, el día que la visita Pedro Machuca en su casa, pero también, por ejemplo, el primer impulso que tiene de defender al personaje de Silván en la marcha, ¿no? Porque digo, independientemente de que después termina también persiguiendo, claro. El primer impulso que tiene ella es protegerla de las amigas. Entonces, eso creo que es lo importante. Tienes también el papel del papá de Gonzalo, que si bien nunca es tan claro, creo que ya viendo el detrás de cámaras, creo que quedaron bastantes escenas fuera de,
donde sí se le ve la posición política que tiene el papá, ¿no? Que es un poquito encontrada a la que le está tocando vivir. O sea, él está, digamos, dentro de una cierta élite, pero sus ideas son un poquito más hacia la izquierda. Entonces, este tipo de personajes que son justamente ambivalentes en muchos sentidos y que tienen esos claroscuros, creo que hace muy rica esta película. No sale, si lo piensas de esta manera. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, justamente es lo que mencionas, porque por ejemplo, bien podríamos pensar que la mamá en su situación acomodada y en el momento en el que se sabe privilegiada tanto económicamente como por ser esposa de quien es y eventualmente la otra pareja que tiene y demás, pero no es realmente mala, ¿no? No trata mal a los chicos, no trata mal al propio Pedro. Es un ejemplo de que muchas veces a lo mejor sí las personas en estas circunstancias pueden ver para su conveniencia, sí, pero no quiere decir que por lo tanto vayan a hacerle mal al otro, le deseen mal a los demás, ¿no? Bien dices el gesto que tiene con Silvana, no necesariamente porque Silvana sea una persona a la que tiene que proteger, pero lo intenta. Entonces, sí, sí es cierto que te da muchas visiones de nadie aquí es realmente bueno ni malo, sino más bien víctima de las circunstancias que está viviendo, ¿no? Obviamente vemos que estos, ya platicamos de los chicos y de cómo van descubriendo las situaciones cada uno de sí mismos y de su amigo, pero también dentro de los adultos vemos que está la junta esta en la que todos hablan y dicen, bueno, es que yo estoy de acuerdo o no, sí, pero también no has escuchado a las personas que están en desventaja y cómo es posible que sobre ellas pese la culpa o pese los problemas, etcétera, ¿no? Y de alguna manera también concientizan a los demás, ¿no? No es que la saquen, no es que la corran, también la escuchan y también la entienden, porque creo que a final de cuentas sería mucho más fácil y mucho más manipulador polarizar entre buenos y malos, pero realmente no es así. Creo que sí son víctimas de las circunstancias y van adecuándose a como conforme van pasando las cosas, pero eso es lo rico de las cosas, que no te lo ponen tan diametralmente opuesto, sino que pues, finalmente todos humanos, cada uno va más o menos dentro de su causa entendiendo y haciendo las cosas como puede. De hecho, hay un personaje en la película que vendría a ser como el más extremista, que es el novio de la hija de la hermana de Gonzalo. Él pertenece a un grupo que se llama Patria y Libertad, se llamaba Patria y Libertad, que fue un grupo terrorista, de hecho, cometió varios atentados durante el gobierno de Allende de extrema derecha. Y claro, bueno, Andrés Wood podríamos decir que explora más eso con su película Araña del 2019, porque ahí se mete de lleno a ese grupo de extrema derecha, pero claro, es eso, ese sería probablemente el personaje más desagradable que hay en la película, o sea, como el que se le tiene más rechazo de entrada, porque era como infumable el tipo, era... Desde el principio. Exacto, Sí. desde el principio, las escenas con los chacos, pero después en las marchas, ¿no? Es el Partido Nacional el que está ahí apoyando. Sí. Sí, quiero retomar algo, Ale. Tú decías que el personaje de Silvana, de alguna manera, es el que tiene más madurez, obviamente, de los tres niños. No sé si sea como aprender a ser ventajoso o aprender a vivir con las circunstancias que tienes, porque vemos a los niños vendiendo las banderitas tanto en las marchas del Partido Nacional como en las de la Unión Popular, ¿no? Y Sí, es ahí es. Ay, increíble. perdóname, es que te iba a decir, ahí es donde, justo donde notas que no es como que ellos estén divididos en ningún extremo, ellos lo que quieren es sobrevivir en las circunstancias, ¿no? Quieren generar algo de dinero, quieren aprovechar la oportunidad que se les presenta como cualquier persona que está en desventaja. Entonces, perdóname que te había interrumpido, pero sé que esa escena me gusta mucho porque justo te das cuenta de que no es que, ay, es que buenos y malos, o está polarizado, pues sí, es gente tratando de sobrevivir. Y Silvana creo que entra dentro de esa propia categoría, ya aprendió a su muy corta edad qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, y sin embargo no niega su condición de infante, ¿no? De niña, de estar aprendiendo, de estar también disfrutando, de estar riéndose. Reconozco que es una niña que ya no está en el colegio, que ya no está en la escuela, que está teniendo que trabajar, que mantener de alguna manera una casa y que lo hace también mediante la venta de esas banderitas, de cigarros, de apoyar al papá. La relación con el papá se ve tan bonita y tan triste, obviamente, con el final que te descorazona y te destroza, pero
yo creo que es de alguna manera la voz de la conciencia, porque la conciencia la va adquiriendo el personaje de Gonzalo, no es que la tenga de inicio, de hecho creo que va aprendiendo a diferenciar, a admitir la condición privilegiada en la que él vive, porque previamente no la tiene. Y mediante estas visitas, digamos, al barrio de Ladera, que mencionaba, que se menciona aquí en la película, es que va viendo, va aprendiendo qué hay detrás de esas cuatro paredes del barrio bonito, de ese suburbio idílico quizás en el que pueda él vivir, y va entendiendo qué hay detrás de Es, estos compañeros que llegan a la escuela. Ajá. es que justo esa es una de las más hermosas ventajas de lo que sucede en este ejercicio de mezclar a los chicos de bajos recursos con los chicos que son de situación acomodada, porque uno pensaría que pues de eso se derivaron conflictos, ¿no? Y el pleito de si pueden o no, las diferencias con el momento en el que tratan de integrar y pues quieren tomar una clase de inglés y no saben ni cómo empezar, ¿no? Por ejemplo. Pero la realidad es que si no hubiera existido esta oportunidad, efectivamente nuestro personaje protagonista no hubiera salido de su privilegio específicamente, ¿no? O sea, ¿dónde iba a volver dónde podría él relacionarse con este tipo de personas si el único tipo de personas que conoce son los que tienen la misma situación que él? Entonces, es un ejercicio padrísimo que uno pensaría que derivó en muchísimos problemas, pero que si no, no hubiéramos podido, yo creo que chicos como nuestro protagonista jamás hubiera podido poder conocer esas circunstancias tan de cerca, tan de viva voz hasta este momento, y eso me parece padrísimo en la película. Si bien derivan muchas circunstancias no muy agradables, esta me parece magnífica. A mí me gusta eso, me gusta lo del personaje porque además que lo imagino futuro. Es obviamente que él es un niño y tiene pánico al final y al final le va con los ojos, o sea, cuando ve lo que está pasando y le dice al militar, mírame la zapatilla, como para que el militar se diera, porque en esa época en Chile un niño de campamento no podía acceder a esa zapatilla. Entonces, cuando le dice, claro, y al final, por el miedo le dice, mírame, y se va y se vuelve con lo suyo, y ahí es la última vez que lo... Pero claro, uno piensa que ese niño cuando grande probablemente votó por el no a Pinochet, como que él pudo ver eso, pudo salir de esa burbuja y saber que algo, lo que pasaba, o sea. Y, y lo ves el shock, híjole, es que esa escena, por ejemplo, de Mírame las zapatillas, es tan, o sea, tan fuerte en sí misma que no necesitas más cosas, es un diálogo. Yo lo comparo mucho con el de la lengua de las mariposas, por ejemplo, ¿no? Con el niño lanzando al final la piedra, o sea, entiendes por qué lo está haciendo. A lo mejor te dices, no Claro. lo justifico, y dices, oye, estás dejando ya a tu amigo, estás dejando todo, pero es que uno entiende que es un recurso también de supervivencia, ¿no? Y que sí, como dices, quizás este niño futuro pues sería de los que rechazaron que siguiera Pinochet en el poder o que de alguna forma se va formando en esa centro izquierda, un tantito más a la democracia cristiana que de repente tiene esos idas y vaivenes, ¿no? Pero hay escenas de verdad que creo que son medulares en cómo se da cuenta el personaje de Gonzalo y nosotros como espectadores de la diferencia que estás viviendo. La primera que quiero resaltar es la escena de la piscina. Cuando van los niños, todos van corriendo a meterse a la piscina en la escuela, todos con sus trajes de baño perfectamente bien, y ves a los otros niños, a los marginados, digamos, de ahí mismo, que están con su ropa interior, ¿no? Y que tienen miedo de meterse al agua. Quizás nunca hayan tenido la oportunidad de entrar y hacerlo, ¿no? Esa escena, y creo que la segunda que me parece impresionante es cuando Gonzalo está de visita en la casa de Pedro y le toca ir al baño, ¿no? Dice, ahí tienen baño, pues claro que tenemos, pero le enseñan una casa afuera y lo que ve es una letrina, ¿no? Básicamente. Claro. Cosa que pues, él no está acostumbrado a ver, y esa es esa parte de choque y de despertar que tiene hacia esa conciencia de privilegio que ha vivido. No sé, ¿qué escenas rescatan ustedes, por ejemplo, Julia? Bueno, la escena bonita siempre la escena donde están con la leche condensada, obviamente, que es como la escena bonita entre los tres. Pero sí, a mí me impacta bastante bueno, la escena de la zapatilla, o sea, toda esa secuencia de cuando él vuelve al campamento, cuando ve lo que pasa con Silvana, que llegan y lo están desalojando ahí. Y todo eso es bastante impactante, y también ver la escena de los aviones.
porque los aviones, el Palacio de Gobierno de Chile, la moneda, esos aviones destruyeron la moneda, o sea, la bombardearon, y ahí es cuando Salvador Allende se da cuenta de que ya no tiene nada, o sea, la fuerza, bueno, históricamente en Chile, Augusto Pinochet era el hombre de confianza de Salvador Allende. Entonces, cuando él ve ahí ya que está totalmente traicionado, totalmente sin salida, es cuando toma la decisión de suicidarse. La versión oficial, obviamente, Eso dice... te iba a decir, entre comillas, ¿no? Que bueno, ya también están tomando sus restos y en teoría sí se comprueba, pero yo siempre que se ve lo de duda. Siempre se ha dicho que es probable que no se haya, o sea, siempre obviamente sale este como mito de que se habrá suicidado o no, pero por ejemplo existe el médico que lo vio ese día dispararse, que era médico cercano a él, entonces, bueno, uno igual al final siempre, obviamente, siempre hay que cuestionar la versión oficial, porque en esa época ahora se sabe que muchos de los casos que fueron pasados como suicidio en esos años no lo fueron al final, o sea, está comprobado. Pero claro, Sí. en ese caso, por eso Y no nada más el tema de suicidios, ahí está lo recientemente descubierto sobre Neruda, ¿no? Por ejemplo. claro, o sea, lo de Neruda, que era un... Es que Neruda en ese minuto puede haber sido la persona más famosa, la persona chilena más famosa en el mundo. Había ganado hace pocos años el premio Nobel. 2 años antes. Entonces, había sido un embajador, era un tipo bastante respetado y en realidad, si Neruda salía de Chile, seguramente no iba a ser conveniente. Uh-huh. Claro, también, no sé, la actual ministra la actual ministra del Interior, que viene a ser la figura de la vicepresidencia en Chile, ella lleva muchos años en política y el papá de ella era ministro de Allende también. Y claro, ahora se sabe que al papá lo ahorcaron y el papá siempre, la historia oficial era que se había suicidado en un hospital. Que, Poco después. Sí, entonces, tantas y tantas cosas que además creo que bien atinabas a mencionar, Julia, el cine chileno de las últimas 15 años, quizás 2 décadas, si nos vamos un poquito más lejos, ha sabido retratar, ¿no? De forma más abierta, cosa que antes no había, mucho menos obviamente en la época de la dictadura, donde tuvieron cineastas que se tuvieron que ir al exilio. Aquí en México con mucho gusto recibimos, por ejemplo, a Miguel Itín, pero pues muchos otros que pues tuvieron que salir hacia Venezuela, hacia algunos otros países, y que pues bueno, ahora con esta apertura que hay, o sea, regreso a la democracia, y sobre todo pues algunos años después de ese retorno a la democracia con Alwin, pues sí han sabido abordar este tipo de temas, ¿no? Películas como bien decías de Larraín, que podríamos también recomendar, como lo fueron misma película de Neruda, que a mí me parece buena, y no, sobre todo, creo que valen la pena mencionarse como documentos, pero no son los únicos cineastas, ¿no? Yo creo que sí ha habido una oleada interesante que ha sabido abrirse a estos temas. es que tal vez pasa un poco lo que pasó en el mundo occidental con la Segunda Guerra Mundial, que es una época muy, muy rica para contar, aunque claro, después de un tiempo se vuelve repetitivo. Lo que yo creo es que las grandes obras sobre la dictadura chilena, que son menos de las que se piensan, por aquí hay mucha gente que también ha surgido una polémica estos días por un youtuber famoso que dice que todas las películas chilenas son de la dictadura, lo cual es mentira, menos del 15% lo son. De hecho, Chile, películas sobre la dictadura a los Oscars casi no ha enviado. Este año, por ejemplo, no mandó El Conde, mandó Los Colonos. El año pasado no mandó 1976, envió Blanquita, que habla de un caso de pedofilia. Y claro, bueno, ahí me detengo en 1976, que creo que es la última gran obra que ha salido del cine chileno que retrata este lado. No sé si ustedes la han podido ver. Sí. Pero Te comentaba, perdón, el día de
técnicamente hay que decirle, el programa está siendo grabado, pero el día de mañana son los premios Ariel aquí en México y 1976 es una de las nominadas a Mejor Película Iberoamericana. Por ende, pues también tuvimos oportunidad de verla, está disponible en Netflix, gente, por si alguien la quiere ver, vale la pena mucho la película. Lo mismo que Blanquita, que también nos acaba de llegar hace un par de meses. Todavía se puede encontrar en algunas salas aquí en México y qué peliculón tan increíble. Sí, y de hecho la actriz que es de Machuca, que interpreta a Silvana, es la directora de 1976. Encuentro que es un ejercicio bastante interesante y claro, han salido obras buenísimas. Por ejemplo, o que de alguna u otra forma cuentan otras historias, pero con este trasfondo. Por ejemplo, Tengo Miedo Torero, de Alfredo Castro, que estuvo disponible en Amazon mucho tiempo. El protagonista es mexicano, no recuerdo el nombre del actor, pero esa es una historia de amor, una historia de amor queer, pero que se desarrolla entre un transformista y un guerrillero que viene como a destruir a Pinochet por medio de la vía armada. Y claro, es el contexto, no es que la dictadura sea el fondo de la película, sino que más bien la historia, pero claro, o sea, lo que digo es que da como un trasfondo. Bueno, Tony Manero claramente es una película que emana de la dictadura. Bueno, el director de Machuca, como les decía, tiene un cine muy político, y aunque sus películas no estén ambientadas en la dictadura, tienen un trasfondo político que nos lleva allá, y ahí está, no sé, la vida la buena vida o Araña, como les decía, que es su última película, es del 2019, también es muy buena y aborda también una historia de amor que ocurre, un trío amoroso entre estos personajes de extrema derecha que pertenecían a este grupo paramilitar, Patria y Libertad, que era el mismo que el que pertenecía al novio de la película Machuca. Qué buenas recomendaciones, y mencionar que Tengo Miedo Torero, ahorita lo que estaba buscando sí sigue disponible en Amazon Prime. Es una película de Rodrigo Sepúlveda y el actor que mencionas es Leonardo Ortiz Gris, que lo ubican ahí por buenísimo. y por Güeros, que vale mucho la pena también, ojalá y lo podamos ver. Ale, nos quedamos con tu respuesta para ver qué escenas te marcan de Machuca. Pues justamente mencionaron el tema de las zapatillas y que es obviamente la parte más ruda del final de la película, una de las más difíciles, pero viene precedida de una escena que me pareció hasta cierto grado un poco cómica, que es cuando nuestro personaje, Pedro Machuca, ve las zapatillas de Gonzalo y le dice Adidas, ¿no? Qué increíble. Y uno le da risa porque dice, bueno, qué emoción le da, ¿no? Es como muy tierna su reacción, como muy emocionante. Y eventualmente eso se convierte en una salvación para el propio Gonzalo y es muy rudo porque viene precedida de una escena que me parece hasta cierto grado como linda por su emoción, ¿no? Entonces puedo rescatar mucho esa, me gusta mucho, y la dualidad que hay en la parte de los exámenes, es decir, cuando se empiezan a hacer amigos y le ayuda a resolver el examen y le dice, bueno, te echo la mano aunque no somos amigos todavía, pero órale, ¿no? Yo sé que le estás pasando mal y te ayudo. Y eventualmente se convierte en, pásame la respuesta, amigo, del chico que es bully, y nada más le escribe en su examen asshole y se lo deja ahí todo enojado. Esas escenas me gustan mucho, ¿no? Al final cada quien tiene lo que merecen, esas cuestiones de los exámenes, y me parecen dos escenas que se conectan muy padre, así como se conectan las de las zapatillas de alguna manera. Creo que sí. Y primero quiero hacer mención a algo. La película también tiene una dirección de producción, un diseño de producción bastante interesante. Te lleva justamente a lo que es la época, ¿no? A lo que vas viendo y lo ves a través de los carteles, a través de las publicaciones que están pegadas en las paredes, obviamente todo lo que es el vestuario. O sea, a nivel técnico me parece que es una película muy bien lograda. Julia, yo quise preguntar otra cosa. Algo que vemos justamente en la película de Machuca con el papel del padre McEnroe
es el involucramiento de la iglesia dentro del conflicto. Y ahí sí tenemos que hacer una diferenciación, porque a diferencia de muchas otras latitudes, la iglesia en Chile durante la dictadura sí juega un papel de protección hacia mucha de la gente. Digo, no sé, habrá que saber más de historia de tu país como las tú, pero creo que es interesante ver cómo este rol que juega el padre McEnroe es también un reflejo de lo que hace la iglesia durante y después del golpe, ¿no? Claro. Este personaje, como les decía, está inspirado en un sacerdote estadounidense que existió, que él quiso hacer este experimento de que en su colegio, que era el Saint George de Santiago, los niños de los campamentos pudieran tener acceso al colegio, ¿ya? La Iglesia Católica tuvo un papel importantísimo, porque la Vicaría de la Solidaridad, que es tal vez algo que ha sido menos explotado en cine, en televisión, tiene una serie chilena buenísima, que eran Los Archivos del Cardenal, de hace unos años. Fue encabezada por un sacerdote y se protegió a mucha gente. Y cuando, por ejemplo, si alguien de tu familia desaparecía o estaba siendo torturado o lo habían detenido, tú, para averiguar, ibas a la Vicaría de la Solidaridad, porque ahí te proporcionaban los abogados, un poco los medios, averiguaban qué estaba pasando, y eso ayudó a que en Chile no fuera una masacre. Como digo, bueno, obviamente había parte de la Iglesia Católica, obviamente muy, muy apegada al gobierno, a la dictadura, a los dictadores. Pero claro, tuvo esta otro lado, la resistencia, que se podría decir que yo creo que en el fondo fue fundamental porque nunca fueron atacados abiertamente. En eso, Chile es un país donde la derecha política es muy conservadora, es muy apegada a la iglesia. O sea, el Opus Dei en Chile, en ellos, es gigante. Entonces también tenían como este respeto hacia la figura del cardenal Silva Enríquez, que fue el creador el fundador de la vicaría. Ale, estas escenas también hacia el final, muy, muy semejantes a lo mejor a lo de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Con el Oh Captain, My Captain, que tienes justamente a Machuca, a Pedro Machuca levantándose y siendo el único que a lo mejor despide con el corazón que nos deja rotos, creo que a todos, al padre McEnroe. ¿Cómo ves tú este personaje? Al padre McEnroe. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo que siempre te lo presentan de una manera como muy estricta, ¿sabes? O sea, pudieran haber puesto un personaje como mucho más tierno, como mucho más suave, pero desde el principio te lo presentan como lo que es, ¿no? El jefe, el que los va a mandar a una buena dirección a todos estos niños. Y me gusta eso, que no da pie a que tú sientas cierto sentimentalismo de su parte, porque él tiene su parte estricta muy marcada. Sin embargo, todo es para bien, ¿no? Todo el tiempo está intentando que estos niños entiendan lo importante que es tener empatía con el otro, lo importante es que todos tengan las mismas oportunidades, que nadie es menos que nadie. Hay una parte, no recuerdo a la perfección el diálogo, que le dice, si lo único que van a aprender aquí es a respetar, con eso me basta, ¿no? Que respeten al otro. Entonces es súper simbólico el hecho de que sí sea no el más entrañable, no el amigo de todos los niños, sino sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo por el bien tanto de los que estaban arriba como de los que estaban abajo. Y me parece muy poderoso eso. Tan es así que al final se lleva el respeto de todos los niños, ¿no? Sí, de Pedro Machuga, que es el primero en levantarse, pero los demás no están exentos. Hasta el propio Bully al final también está consciente de la importancia y de lo memorable del momento y se levanta al mismo tiempo. Entonces, me gusta que no sea sentimental y me gusta que también eso no dé pie a que sea como el bonachón o el entrañable, y que se note que la importancia de su misión tenía que ver con estructurar a los niños y con darles una idea fija de que todos son iguales. Eso me gusta mucho de él y me parece un personaje muy fuerte. Me gusta eso. Y al final, ¿qué podemos pensar de, híjole, gente, si no la han visto, disculpen, no se trata de hacer spoilers, pero es que yo creo que hay películas que se
esta se construye bien durante todos sus actos, pero tiene un cierre, un tercer acto, que de verdad creo que deja helado a cualquier espectador, ¿no? Por lo que pasa justamente con los militares, no nada más obviamente en estas casas de la gente pues, más marginada que trata de reflejar, sino también en la misma escuela, ¿no? Como la mayoría de los niños que van con el cabello largo, pues los pasan ahí digamos, a trasquilarlos, porque no hay otra forma de decir que les están cortando el cabello. Y yo creo que es de los terceros actos podría decir yo, de los más poderosos que pueda haber, ¿eh? De los más fuertes y descorazonadores. Y no sé, tampoco me atrevería a decir que ahí radica la fuerza de la película, porque no es así. Te lo va construyendo un primer acto excelente, un segundo acto donde vas conociendo y te vas encariñando también con estos niños, y el tercero te derrumba. No sé qué piensen ustedes, porque creo que es mucho mérito del guión y de cómo está construida la historia. ¿Qué piensan ustedes al respecto del lado técnico, digamos, de Machuca? A mí me gusta mucho, digo, quiero ahora sí que se extienda, Julia, que tiene mucho más el contexto de todo, pero a mí lo que me parece es que te representa, o al menos a mí como espectadora me representó el golpe final, ¿no? Estamos viendo que lo que pasa con Gonzalo es que va entendiendo las diferencias de clase y todas las circunstancias que ya platicamos, y lo va entendiendo gradualmente hasta llegar a las partes más intensas o la cúspide de lo terrible que es lo que le pasa a Silvana, pero al final pues el golpe se queda, ¿no? El golpe, el mazazo final de la película es, y ahorita todos están bajo este yugo y todos van a ser maltratados de alguna manera, entonces todo lo que pudiste haber pensado o las cosas buenas que pudimos haber visto durante la película, ahí es donde se acabaron, ahí es donde te digo que yo siento que es como un mazazo final que te dice, y contra todos y ante todos, y si al final tenías algunas ventajas, de cualquier manera sigues aplastado bajo esta bota, y es muy rudo. Sí, a mí bueno, pues también historias que sé, bueno, yo vengo de una familia que es bastante política, entonces que también vivió el tema de la dictadura. A mí me rompe mucho cuando empiezan a sacar a los niños de clase y es como la despedida, y ni siquiera saben cuándo los van a volver a ver, porque seguramente esos son niños que eran afines al gobierno, por eso no son tantos, pero niños que seguramente eran padres que estaban o en el gobierno de Salvador Allende o era de esta élite que lo apoyaba abiertamente. Entonces, claro, ese día, el 11 de septiembre, esa gente fue detenida inmediatamente. Entonces, lo más seguro es que la única instrucción que tenían era ir a sacar a los niños del colegio y tratar de esconderse, tratar de salir. Y claro, o sea, como que es como que leen la lista de que se paren los niños y que se vayan. Eso lo encuentro fuerte. Es una historia, como digo, Chile es un país que como nunca tuvo justicia, no tuvimos nuestra Argentina 1985, donde ahí vemos que se juzga a los militares, como Chile no tuvo eso, hasta después de muchos años. Pasa que es un país que tiene todavía las heridas muy abiertas, y esta conmemoración lo ha demostrado. O sea, no es un tema de que en Chile, por ejemplo, el ejército jamás ha pedido disculpas. Obviamente hay militares que han sido condenados, algunos que tienen hasta 800 años de cárcel, que obviamente van a morir ahí. Pero de partida, recién este año se cierra como el penal de Punta Peuco. Los militares procesados por causas de derechos humanos vivían casi en cárceles de lujo, que se le llaman en Chile, porque no son cárceles comunes, no los tienen en cárceles comunes. Y cada vez que se hablaba de cerrar Punta Peuco, se hablaba de que no, es que esto es venganza, porque todavía son muy protegidos y venerados por la derecha. O sea, tampoco nunca había un mea culpa. En Chile todavía hay muchos desaparecidos. Entonces ellos tampoco han dicho nunca se ha hecho el mea culpa de decir dónde estaban los desaparecidos, de decir, por último,
para darle la tranquilidad a la familia de que ellos sepan que tal vez sus muertos nunca los van a encontrar, pero ¿qué pasa si ellos no saben y cada ciertos años aparecen nuevos cadáveres, o sea, nuevos restos, que ya son los huesos? Entonces, claro, son heridas, como digo, que Chile no ha sabido cerrar. Pues nunca han habido unas disculpas sobre lo que pasó. El ejército nunca ha dicho nunca más. Como les decía, o sea, ahora el pensar en que se condene transversalmente, súper pocos políticos de derecha han salido a decir que condenan lo que ocurrió. Entonces, es lo que ocurre, o sea, y Pinochet, hay que pensar que Pinochet murió y tuvo un funeral de Estado bajo la presidencia de Michelle Bachelet, cuyo padre fue asesinado en la dictadura. O sea, ese es el tema, ese es el tema. O sea, Michelle Bachelet no asiste al funeral, pero envía a la ministra de Defensa. No hay un duelo oficial, pero claro, o sea, pensar que tuvo un funeral así tan grande con personeros del Estado, es eso, es como todavía chocante pensar que eso ocurrió. Y como te digo, es la envidia que me da ver lo que pasó en Argentina en 1985, donde ellos juzgaron y hubo mea culpa, y a pesar de todas las situaciones que ha tenido Argentina recién este año, podríamos decir que estos últimos años, viene un crecimiento del negacionismo con la figura de Milei, pero no es tanto como lo que ocurre acá en Chile, donde todavía mucha clase política sigue matizando lo que pasó. Y ante la ausencia de esto, también hay que decirlo, quizás las artes, específicamente lo que nos gusta a nosotros más, que es el cine, sirven no solamente como memoria histórica, sino también como una forma de, no de expiación, sino de catarsis, ¿no? Para la sociedad, sobre todo lo que ha sucedido, y que es justamente por eso que hemos decidido hacer este cineclub, este ciclo de septiembre, hablando de las dictaduras latinoamericanas, porque queremos rescatar justamente todas estas películas. Hay otras incluso que no son necesariamente chilenas, como lo es el caso de Missing, de Costa Gabras, que también me parece que es una película que sale durante la dictadura de Pinochet, y que es muy fuerte en el sentido de todo lo que te llega a transmitir, ¿no? Sobre lo que estaba aconteciendo en esos momentos. A los que tengan la oportunidad de ir a los museos de memoria y tolerancia, Santiago de Chile tiene uno que es impresionante y que de verdad te destroza también ver. Y si no, pues en nuestros países, aquí en la Ciudad de México, sé que tenemos algunos, y vale la pena justamente para tener esta idea de qué ha sucedido a través de nuestra historia, y que pues tenemos que buscar, es nuestra responsabilidad social hacer que no se repita, ¿no? Y como diría Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pues también nosotros somos parte de lo que se construya en adelante. Julia, pues no me queda nada más que agradecerte enormemente y muy profundamente el hecho de que nos hayas acompañado, que nos hayas recomendado esta película tan buena como es Machuca. Muchas gracias por la invitación. No, ha sido un placer. Como siempre, sabes que las puertas de Cinescope están abiertas. Hay que invitar también a la gente, te digo, a que te siga en X, Twitter, como le quieran decir. Y que le dé like también al video, que comparta aquí. Que recuerden que el que no dé like es momio. Entonces, por favor, suscríbanse. Síganos en los distintos programas que vamos a tener, porque la próxima semana nos vamos a Uruguay y nos vamos también con una película muy interesante, con un buen invitado. Estén atentos a la programación. Una grandísima invitada, creo, tengo entendido, ¿no? Híjole, me creerás que te mentiría si te dijera que no la tengo ahorita fresca, no sé si la tengas allá a la mano. No, ya sabes que es información confidencial. Sí, información confidencial, pero yo voy a estar muy, muy atenta a lo de la dictadura uruguaya. Y de verdad, muchísimas gracias, Ale. También muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, un placer. Fue una delicia platicar con ustedes. Qué honor poder escuchar directamente de Julia toda esta circunstancia y todo el contexto. Y feliz de platicar con ambos. Pues bueno, muchísimas gracias, Cinescopios, y nos vemos la próxima semana.